Ambiental, el podcast en donde la buena conversación fluye y el buen flow se contagia. Soy Sam Algandona y estamos muy contentos de estar en un episodio más. Gracias a todos ustedes que hacen esto posible. Hoy estamos como siempre con invitadazos de lujo. Antes les recuerdo que para que esto pueda seguir continuando, esta comunidad pueda seguir creciendo, tienes que suscribirte, comentar, darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales como lo están haciendo en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube. Oye, invitada de lujo. Y si tú estás enfrentando desafíos legales o emocionales en tu familia, enfrenta el podcast. Hoy vamos a hablar con una abogada de familia, civil, notaria y creadora de una fundación dedicada al desarrollo integral de las personas. Ella es autora de Descifrando el Caos Emocional para cuidadores de personas con trastornos de límite de personalidad. Ella nos va a guiar a través de los aspectos legales, emocionales de la vida. No voy a hablar más. Bienvenida, Belén Lewis. Muchas gracias, Sam. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, aquí estamos. Gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias. Oye, apenas arrancamos que íbamos a tenerte, la gente se volvió loca. Wow. Todo el mundo quiere un abogado. A quien pueda hacerle consultas, así que si tú tienes alguna consulta, la puedes hacer ya mismo en el video mientras que estamos hablando para que podamos de alguna manera poder responderles. Pero bueno, antes quiero saber, porque aquí hay preguntas para largo, tus inicios, ¿de dónde vienes? ¿Cómo surge todo esto? Ok, Belén Yanani Lewis es hija de un abogado y una enfermera que eran novios desde el Moscote. Mi mamá y mi papá se conocieron en el Moscote, se hicieron novios. Mi papá vino de Boca a estudiar acá a la ciudad. Se conoció con mi mamá, tuvieron una relación muy larga de 8 años de noviazgo, se casaron. Y bueno, heme aquí, su primer producto, el fruto de ese amor, vine yo al mundo. Me trasladé a Bocas del Toro con ellos siendo una niña bien chiquitita y allá hice toda mi infancia. Ok. Y mi papá era abogado desde los 24 años. El primero fue alcalde y entró a la vida política. Ok. Y ya para los finales de los 80, que estaba el tema de los militares y él trabajó pues con el régimen. Y mi papá casi nunca estaba en casa. Okay. Porque para ese tiempo había mucho de esto, los toques de queda, temas de los habeas corpus, y donde un militar agarraba a un civil y lo metía preso, metían un habeas corpus, tenía que ir el abogado de la gobernación y esto y lo otro. Mi papá nunca estaba en casa de noche. Y yo le decía a mi mamá, cuando yo sea grande, yo voy a estudiar Derecho para que mi papá pueda descansar. Ah, qué bueno, al final estudié Derecho, pero mi papá todavía no descansa. Él sigue trabajando. Y bueno, sí, me hice abogada por convicción desde los 5 años. Y bueno, he ejercido desde que me gradué. He ejercido en el área pública. He ocupado muchos cargos públicos. Okay. Fui directora regional del Registro Público de Bocas del Toro. Okay. Estuve en ANAN, en el BDA. Y finalmente, ya después del 2013 que salí del Registro Público, decidí emprender algunas cositas. He hecho muchos negocios, muchos de ellos muy buenos. Okay. Pero ya al final decidí pues traerme a mis hijos para la ciudad. Y en aras de que conocieran un poquito más, pues abrirles un poquito más las oportunidades acá en la ciudad. Y decidí pues empezar a ejercer la profesión de una manera ya más formal. En Bocas lo hacía, a pesar de en los interín que no estaba en el gobierno. Mi papá tenía su propio despacho, éramos una firma de 3, mi hermano, mi papá y yo. Pero era un poco más intermitente, porque estaba mi papá, estaba mi hermano, siempre había alguien a cargo. Sí. Y si me salió una oportunidad en el gobierno, pues me iba. Pero cuando me vine para la capital, sí lo hice con la intención, pues, de aventurarme a hacer las cosas de manera independiente. Claro. Para la pandemia, poco antes de que empezara la pandemia, intenté abrir una oficina. Como yo venía del registro público, tú sabes que en el registro público se inscriben escrituras, compraventas, traspasos y todas estas cuestiones, todo lo que pase en la esfera civil,
al final tiene un resultado y se inscribe en el registro público para que la gente conozca quiénes son los dueños, quiénes son los propietarios de las fincas y esto y lo demás. Entonces, yo digo, bueno, tú sabes que como yo vengo del registro y conozco este negocio, claro, vamos a empezar con servicios notariales, haciendo alianzas con algunos notarios y por ahí me fui. Amistades que se dedicaban a lo mismo dentro de la profesión. Cae la pandemia y ya yo no puedo sostener una oficina con todas las oficinas cerradas. Claro, sí. Entonces, pues me quedé en mi casa, seguí trabajando desde mi casa. Se abrió una oportunidad pequeña en el gobierno nuevamente, donde no duré mucho. Y para el 2021, 2022, bueno, ya me casé, encontré un hombre espectacular, nos casamos y nuevamente decidimos emprender cuando él deja también la vida en la empresa privada. Y con la liquidación de él me dice, o sea, necesitamos hacer algo, necesitamos poner a producir la plata. Yo le digo, bueno, vamos a abrir una oficina. Tú eres contador, yo soy abogada, vamos a poner una oficina. Entonces compramos una computadora, buscamos un lugarcito de estos, un área de coworking. Me encantan esas historias de resiliencia, de emprendimiento. Sí, y te podría contar más. Mira, haciendo un paréntesis, cuando yo estaba en el registro público, esa era la época que estaba empezando el sistema penal acusatorio. Sí, recuerdo. Todos mis amigos, 2016, 2017. Sí, recuerdo, muy bien. Cuando a mí me saca, y en el registro público a nosotros nos pagaban un bono. Y yo mi bono lo ahorraba. Yo decía, yo tengo que hacer algo porque se está acabando el gobierno y yo sé que mi puesto es de confianza, así que a mí me van a sacar. Y yo ahorré mi bono y yo puse un negocio de repostería artística y me dediqué a hacer dulces de fondant en Bocas del Toro cuando nadie los hacía. Y fue uno de los negocios más exitosos que tuve, me fue súper bien. Yo incluso patrocinaba equipos de fútbol, patrocinaba... La abogada repostera. Sí. Y me acuerdo que mi papá decía que mientras todo el mundo se está consiguiendo una plaza en el SPA, mi hija está nada más haciendo dulces. Yo le digo, pero es lo que me gusta. Papá, me gusta. Me gusta, sí. Me llena y me va bien. Sí. Fue una buena inversión. Pero bueno... con el tiempo, tú sabes, los años, el calor, el frío y la cuestión, claro, ya no es lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a regresar a lo básico. Claro. Y vamos a dedicarnos para lo que estudié. Sí, no puedo estudiar Derecho y pegar estampitas. De hecho, eres abogada civil de familia y todo lo que son servicios notariales. Exacto. Y como te dije, la gente se pone... Cuando un abogado y necesita consulta, y aquí tengo una nota que voy a leerte si me permites. Dice, estimado frente al podcast, les escribo anónimamente para buscar consejo. Llevo casi un año sin ver a mi esposo. O esposa, no entendí muy bien ahí. Nuestra relación se ha disuelto completamente. No vivimos juntos, no nos comunicamos y el amor y la compañía que alguna vez compartimos ha desaparecido. De hecho, ni siquiera sé dónde vive y puse una palabra ahí, una palabra fuerte. Sé que necesito un divorcio, pero el proceso me abruma. Espero que puedan darme información sobre cómo comenzar, qué pasos debo seguir en Panamá y a qué debo enfrentarme. Agradecería cualquier ayuda que puedan ofrecerme. Ok, mira, eso es más común de lo que la gente se imagina. Y definitivamente sí, el código de la familia, el artículo 212 del Código de la Familia establece 9 causales diferentes para iniciar un proceso de divorcio. Desde las más graves, que son el maltrato a los hijos, el maltrato, todo lo que evite la paz y el sosiego en el hogar, eso es una causal de divorcio. Y la separación de hecho. Lo que tú me narras suena o se percibe como personas que tienen ya una separación de hecho. Al parecer, sí. Personas que se han casado, pero no conviven y no tienen las comunicaciones propias de un matrimonio. ¿Sí? Entonces, estas personas que puedan demostrar, hoy día incluso, en el 2022, la licenciada Zulay Rodríguez presentó una propuesta a la Asamblea para modificar este artículo y agregar como un acápite dentro del mismo artículo, donde las personas incluso con un año de haberse casado, porque antes la ley exige que tengas 2 años mínimo de estar casado. Y después de esos 2 años, comprobar que tienes 2 años de estar separado. Ahora, hoy día, hasta con 1 año de estar separado, si tú no conoces a la persona, si tienes tiempo que no la ves, no conoces su paradero, es posible presentar un divorcio, ¿verdad? Y jurar desconocer su paradero
y pagarle un abogado de ausente que pueda representarla hacer la notificación por edicto para entonces llevar a cabo tu divorcio, ¿no? O sea, no necesitas a la otra persona para divorciarte. Hoy día sí, solo basta querer. Querer hacerlo. Bueno, ya sabe nuestro amigo. Están aprovechando a la abogada. Aprovecha también, comenta, porque la tenemos aquí gratis. Gracias, abogada. Les escribo anónimamente este es otro. Para solicitar ayuda. Mi esposo y yo estamos separados y tengo la custodia de nuestros hijos. Sin embargo, la pensión alimenticia que me proporciona es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los muchachos. Me encuentro en una situación económica difícil y necesito saber con certeza cuál es la tabla de pensión. ¿Existe una tabla de pensión? Una tabla de pensión alimenticia que se utiliza en Panamá para poder exigirle a mi esposo que cumpla con sus obligaciones. Ok. Espero su ayuda y confío en que pueda ayudarme. Mira, esa pregunta es casi que todo el mundo la tiene. ¿Sí? Esa es la pregunta del $1.000.000 cuando hay ese tipo de conflicto. Y definitivamente tengo que decirte que no existe una tabla como tal. Ok. La ley de pensiones alimenticias, pensión alimenticia es una jurisdicción tan especial que tiene su propia ley fuera del Código de la Familia. Wow. Antes estaba dentro, pero la necesidad es tan grande y la demanda es tal que se vieron la necesidad en el 2012 de crear una ley. Wow. Y la ley establece que la pensión de alimentos se fija de acuerdo a la necesidad de quien la pide, no de la madre, sino del menor que la necesita, valga la redundancia, y de la persona que está obligado a darlo, la posibilidad de la persona que está obligado a darlo. Por eso tenemos que entrar a probar. El que pide o el que demanda tiene la carga de probar, 1, que tiene la necesidad, y 2, que la persona que se la tiene que proveer, en este caso el padre, tiene los recursos o tenga un salario. Y entonces el juez, en base a lo que se conoce como sana crítica, que es esa valoración de la prueba entre la verdad y la lógica, ¿verdad? Toma una decisión para hacer un balance de lo que la persona puede dar. ¿Ves? Porque ella tiene que tomar en cuenta el salario, si tiene otros hijos, cómo vive, las necesidades del niño, si el niño tiene necesidades especiales, y todas estas cosas se entran a valorar para entonces hacer como una mediana y otorgarle una pensión decente y consona con las necesidades reales. Porque nos encontramos a veces con casos, yo he tenido casos, donde la señora... Es muy común esto, ¿verdad? Sí, y las señoras van, y a veces van con abogados y le dicen al juez, no, lo que pasa es que yo quiero $500 porque él tiene una casa de 100,000. Pero no me estás diciendo cuáles son las necesidades del niño que necesitan ser cubiertas con $500. Claro. Entonces, un niño de 3 años, que tú pidas $500, pero tú no me dices por qué el niño necesita $500, es irreal. ¿Verdad? También están los casos en que la persona sí tiene el dinero y el niño tiene necesidades, tiene un grado de autismo alto, necesita una atención especial y terapias y todo lo demás que justifican esos $500 o más. Claro. Entonces, pues ese es el deal, ¿no? El juez tiene que valorar lo que se le presenta entre la necesidad y la posibilidad, y en base a la sana crítica, él otorgar pues una cifra para cubrir la pensión alimenticia. Wow, espero que esta respuesta haya sido útil. Gracias por... Hay más preguntas, pero nos pasaríamos la entrevista. Pero gracias por educarnos, porque son preguntas, como usted dice, que están en el día a día. Sí, y son tan importantes. Dice otra persona, ¿qué recomendaciones daría a los emprendedores para proteger su negocio legalmente en contratos o recomendación general para emprendedores en tema legal? Mira, te voy a decir algo. Los emprendedores en este país son bendecidos porque hace unos años se creó una ley que crea las sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento nacen con este boom de lo que es el emprendedurismo, dicho sea de paso, y que el emprendedor es un pequeño empresario o un microempresario que no empieza con $500 para crear una persona jurídica, o 3,000 o 5,000 o $20,000 para establecer un negocio como tal. Esta figura es lo que vendría a ser las sociedades de emprendimiento para temas que no requieren una profesión liberal, como los abogados, que podemos tener una persona jurídica, o una sociedad anónima, que es la que tienen los comerciantes, los grandes comerciantes. ¿Me entiendes? Y la ventaja de esta figura
es que una vez creada la persona, la sociedad de emprendimiento, la persona los 2 primeros años no paga impuestos, ¿sí? Este es un incentivo que otorga el gobierno, ¿verdad? Para aquellas personas que se acojan a esta figura de las sociedades de emprendimiento. Por ejemplo, no puedes poner una escuela en una sociedad de emprendimiento porque Meduca regula las escuelas. Pero si tuviera un centro de estos que da talleres, que da charlas, tal por cual, ¿me entiendes? Eso vale como emprendimiento y puedes hacerlo a través de una sociedad de emprendimiento, que sean más de 3 personas, de 3 a 5 personas, que crean una sociedad, tienen una idea, la plasman, se hace un escrito que nace de AMPIME, en la página web de AMPIME está el formato, y una vez que AMPIME lo aprueba, uno lo levanta en escritura pública, se inscribe en el registro público y ellos automáticamente lo remiten a AMPIME para que entonces esa persona ya esté formalizado como emprendedor y también pueda optar por los incentivos que da AMPIME. Wow. Y por los próximos 2 años, que los 2 primeros años, está exento de pagar impuestos, de impresora fiscal y todas estas cuestiones, estos temas tributarios. Buen dato. Ya saben, gracias abogada, buenísimo. Yo quiero ahora hablar, aquí tengo en mis notas, de la Fundación de Psicoeducación y Desarrollo en Inteligencias Múltiples que creó. La Fundación para la Promoción de la Psicoeducación y Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. ¿Qué la motivó? En principio, yo soy estudiante de psicología. Estoy en el noveno. No se detiene, sigue estudiando. Sí. Wow. Yo estudio, y ahorita estoy en el 9º semestre de 10, ya estoy terminando. Sí. ¿Verdad? Y como lo dijiste, tengo un libro que aborda temas de salud mental, porque hace un titipuchel de años me diagnosticaron una enfermedad, un trastorno de personalidad, ¿verdad? Y estudié a conciencia. Esta carrera, a diferencia del derecho, la hice a conciencia. La primera fue por convicción. Claro. Y yo ahí caminaba sola. Pero acá estudié. Sí. Y me ha apasionado tanto el tema de la psicoeducación, que es algo que se hace con fundamento cuando tienes los estudios. Entonces dije, ¿tú sabes qué? Puedo hacer la fundación, porque soy abogada, no me cuesta nada. Claro. Entonces, para albergar primero a esta población de estudiantes que tenemos la obligación de hacer prácticas, de hacer este trabajo de psicoeducación, porque podemos hacerlo como estudiantes de psicología, y abarcar esa población que está dispersa. Panamá tiene 4.5 millones de habitantes y el 2% de la población panameña tiene un trastorno de personalidad o tiene un trastorno de salud mental, y muchos sin saberlo. Es un tabú, ¿no? Sigue siendo un tabú. Mira, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que uno no nace con eso. Son una serie de factores en el ambiente, en los antecedentes familiares y en la propia crianza que trastocan la manera en la que uno se proyecta, en la que uno se expresa, en la que uno no regula sus emociones. Entonces, ¿cuántas personas habrán cuando se dice la literatura que el 2% de la población mundial pudiera padecerlo? ¿Ves? Entonces, si habemos 100 personas en un salón, probablemente 2 lo tenemos. ¿Me entiendes? Claro. Ya yo estoy diagnosticada, pero entre los otros 98 probablemente hay uno que no lo está. Sí, mire, abogada, que tuvimos a un artista hace poco invitado acá y nos decía, oye, es muy exitoso. Y dice, ¿sabes? Hubo un momento de mi vida, estuve por un cuadro fuerte de ansiedad y pensé en desvivirme. Pero bueno, aquí esto logré avanzar y recibimos comentarios negativos como que, ay, no, lo que tienes que hacer es ejercicio, lo que tienes que... Entonces es increíble cómo aún así que te levantas la voz y dices, sabes, yo pasé por esto, y sacas del estigma, porque mucha gente al ver testimonios como el suyo, como el de él en su momento, dicen, wow, no estoy solo, puedo seguir batallando, no hay como un estigma allí. Sí, definitivamente. No sonará bien y espero no se malentienda, pero a veces pareciera para las personas que tienen problemas o que tienen algún tipo de temas de salud mental, pareciera entre el denominador común que no hay diferencia entre una persona con problemas de salud mental y un adicto en recuperación. O sea, el adicto en recuperación, que también es un tema de salud mental,
se recupera, pero el resto de la gente lo sigue viendo como un adicto. Entonces, con las personas que tenemos algún trastorno de personalidad o algún problema de salud mental, aún en nuestro mejor momento, nunca faltará quien diga o que retome el saber que tenemos un problema para justificar algún tipo de mal comentario al respecto a uno. Y eso es un estigma. No deja, al final no es otra cosa más que un estigma y es producto de la falta de información y de la falta de psicoeducación. Entonces, pues, no solamente para reconocer lo bueno de una persona y saber que un problema de salud mental no te define, sino también para reconocer que otras personas o que uno mismo también pudiera estar pasando, porque eso es algo que... es la enfermedad, las enfermedades mentales hoy día y con la convulsión que tiene cada país en Latinoamérica, es una de las enfermedades más democráticas que hay, le puede tocar a cualquiera. Y la gente suele decir, yo no estoy loco, yo no necesito ir al psicólogo, yo no necesito, pero es tan normal como un urólogo, como un dentista. Está también un psicólogo, un psiquiatra y debemos normalizarlo, ¿no? Sí, sí. Me encanta su libro, el tema Descifrando el caos emocional. Sí. Aquí está. ¡Wow! Gracias por traerlo. Este es tuyo. ¿Ah? Este es tuyo. ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Aquí vamos a mostrarlo. Cuénteme qué vamos a encontrar en esta gracia, en esta belleza. Me encanta la portada. Sí. ¿Qué vamos a encontrar en él? El libro trata de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Uno, desde mi experiencia. Y dos, con explicaciones breves tanto para pacientes como para cuidadores de personas que sufren el déficit, que sufren el trastorno, porque es un tema bastante agotador para los cuidadores. Sí. El trastorno límite de la personalidad, como te digo, abarca 9 características que incluyen incluso los pensamientos suicidas. Sí. Entonces, son cosas con las que se luchan y a veces la gente no sabe por qué. Ahí habla de la medicación, de los diferentes tipos de terapia psicológica que se pueden utilizar y que hoy día se están utilizando con buenos resultados, como la terapia dialéctica conductual y la terapia cognitivo-conductual, que no son nada más que hacerte consciente de lo que no está correcto para transformar esas conductas negativas en conductas positivas y ayudar también a los familiares a comprender que es un proceso que con el apoyo correcto, con las terapias correctas, con el uso correcto de las medicaciones cuando ya se va con el psiquiatra, pues dan resultados positivos y que hay esperanza. Porque tiende a ser agotador tanto para el que lo padece como para el entorno familiar de quienes lo padecen. Y la idea es esta, pues ayudar a dar esa voz de aliento, esa voz esperanzadora. Y el último capítulo tiene unas tareitas pues que las personas pueden hacer para ayudarse a sí mismas y no depender de la medicación, porque las terapias y la medicación al final no son para siempre. Hay enfermedades que requieren de una medicación prolongada hasta para el resto de la vida para ser funcional. Pero lo bueno de este tipo de trastorno es que por lo menos en las mujeres mucho tiene que ver el tema de las hormonas. Y las mujeres somos histéricas por naturaleza, pero una mujer con TLP es 10 veces más histérica. Claro. ¿Por qué? Porque hay picos de hormonas que no ayudan a la histeria. Sí. Pero cuando llegas a los 40, que los niveles de hormonas en una mujer disminuyen, asimismo la histeria también. Claro. Entonces el trastorno límite le baja a 2 al asunto y uno se vuelve más llevadera, más easygoing. Ya el tema de conversar es menos efusivo, ya no hay tanta desregulación emocional. Entonces son esas cositas las que se explican ahí y es más fácil entonces autoayudarse con las tareitas y la reflexión, ¿no? Porque se trata de eso, las tareitas son más de eso, al final hacer la reflexión en frío de las conductas o los momentos duros para sobrellevarlos y no repetirlos. Wow, sí, ese tema que dice de ustedes las mujeres también, porque los partos también tienden a afectar todo lo que es el ciclo de la mujer, sus sentimientos, la depresión, las pérdidas de seres queridos, bueno, en hombres y mujeres, pero creo que también es un tema... Es correcto. Es que, mira, hace poco nosotros estuvimos dando una clase con una profesora muy querida y ella nos dijo algo que pocos internalizamos.
a veces hasta el saber un diagnóstico se convierte en un duelo. Todos pensamos que el duelo es solamente cuando pierdes a alguien, pero el duelo es perder. Tienes un duelo porque pierdes, no solo porque pierdes a alguien. Si te dicen que tienes una enfermedad, cualquiera que esta sea, en algún momento, en todo ese periodo haces un duelo porque perdiste la salud. O sientes, es lo que piensas, ¿no? Sí. Entonces, hasta tener un diagnóstico se convierte a veces en un duelo y te saca de foco, te puede llevar a una ansiedad, te puede llevar a una depresión y se desencadena pues ese ciclo de estabilidad o de bienestar emocional que en algún momento tenemos que buscar cómo resolver. Ser resilientes y buscar cómo resolver. Wow, esto está buenísimo. Nuestra querida abogada de temas civiles, familia, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Hay algo más que quisiera agregar? Porque ha sido una entrevista hemos visto de todo y me encanta porque yo sé que la gente va a estar comentando allí acerca de las consultas de familia, que es como usted dice, es el fuerte. Sí. Pero es una historia muy bonita de esa niña de Bocas del Toro. Regresa a la ciudad, hay muchos picos, muchas cosas altos y bajos. Cómo pasar el tema de su libro, de la fundación, cómo su experiencia propia la define también y ayuda a otros. Quisiera un mensaje ahí para agregar a las personas que nos están viendo. ¿Qué te puedo decir? O sea, hay que aprender a ser resiliente y saber pues que somos nosotros los arquitectos de nuestra propia historia. Y en esta vida o sea, la vida está llena de matices. No todo es blanco, no todo es negro. Hay un breve pasar del blanco y negro. Hay una serie de matices en grises que son los que nos ayudan a poner la vida en perspectiva. Y esa debe ser la meta de todos. Siempre ver dónde estamos, mirar hacia atrás y ver qué tenemos hacia adelante para no estancarnos. Entonces, pues invitarlos a todos a siempre hacer esa reflexión y vivir en armonía con la familia. Y si no, pues aquí tenemos la abogada de familia. Eso, me encanta. Para las personas que están, como aquellas que nos escribieron acerca de temas legales, ¿dónde le pueden contactar? Ok, mi teléfono es el 6774-0241. Repítalo nuevamente. 6774-0241. Sí. Mi red social, tenemos una página de Facebook que se llama Yanani Lewis Law Studio, el nombre de la firma. Yanani Lewis Law Studio. Ajá. Y mi Instagram, que es Yanani Lewis. Excelente. Y para aquellos que quieren conseguir el libro, que yo tengo el mío, gracias. Sí, el libro está de venta en Amazon. El libro digital y también el libro físico por Amazon. También en Gran Morrison está a la venta. En Gran Morrison ahorita mismo. Ok. Y con nosotros a través mío se puede comprar. Excelente. No tengo más que decir. La verdad que ha sido un episodio muy educativo. ¿Qué opina del productor allá? Demasiado. Excelente. Estoy digiriendo todavía. Sí, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Yo sé que esto va a dar para una segunda entrevista porque Dios a la gente primero. le encanta saber acerca de estos temas legales que son un día a día, y aparte por ese backup que también nos ayudó muchísimo en el tema de salud mental, que es buenísimo. Sí. Y hay que parar con ese tabú y ese estigma. Es necesario. Belén Lewis en el Frentea Podcast, gracias por estar con nosotros, un abrazo enorme. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio Frente al podcast. Gracias, abogada. Gracias a ti, mi amor.